Buenas tardes, para mí es un placer el día de hoy estar acá con Alirio Uribe Muñoz. Él es abogado santanderiano, representante a la Cámara por el Pueblo Democrático por Bogotá y además de esto también trabaja con el colectivo de abogados hace mucho tiempo, Alvear Restrepo. Después de más de 50 años de conflicto armado interno, la oportunidad de paz que todos los colombianos merecen está ahora más cerca que nunca. Sin embargo, todos los esfuerzos que hagamos para apoyar la construcción de una paz estable y duradera serán insuficientes si en Colombia siguen siendo asesinados líderes y defensores de los derechos humanos. Los asesinatos de defensores de derechos humanos y de dirigentes locales no solo son una tragedia para las familias de las víctimas, sino que también perturban a las comunidades y representan una amenaza directa para la implementación del acuerdo de paz, en particular las medidas encaminadas a fomentar la participación política y fortalecer la gobernabilidad democrática local. En este momento, con los paros que se estaban dando también en el año pasado en las universidades, empezaron otra vez a presentarse esas amenazas a líderes estudiantiles. Me parece vital escucharlos, dejarlos participar, movilizarse. Hicieron acuerdos con el gobierno, el país se dio cuenta que sus demandas eran justas, etc. Entonces son liderazgos de todo tipo, pero yo llamo la atención en los liderazgos rurales. Donde más están matando la gente es en el campo. Hay unos patrones, el 87% de los líderes asesinados y lideresas asesinados son en las áreas rurales. El 90% es a bala y es entrando o saliendo de su casa. Muchos de ellos y de ellas han tenido amenazas previas, es decir, antes les llegó un panfleto, una amenaza, los llamaron o les mandaron un mensaje por WhatsApp o por el chat de los teléfonos antiguos, cuando son teléfonos no tan sofisticados, etcétera, o simplemente fueron abordados en una vereda, en la calle, o saliendo de una reunión y diciéndole que si sigue molestando, lo que sea, lo van a atacar o los amenazan o lo que sea. Es decir, hay unos patrones. Muchos de estos asesinatos, paradójicamente, ocurren en zonas donde hay alta militarización. Es decir, hemos visto los asesinatos en Tumaco, por ejemplo. En Tumaco hay más de 12.000 soldados y policías. El Cauca, por ejemplo. El Cauca es hoy uno de los departamentos que está colocando más muertos. Y es un departamento paradójico porque tiene muchísima organización social. Hay muchísimos resguardos indígenas, hay también afros, hay también organizaciones campesinas, hay muchos liderazgos comunitarios, sociales, y obviamente hay mucho conflicto. Digamos que también estas zonas tienen presencia de cultivos de uso ilícito. Incluso están matando muchos de los líderes que en el gobierno anterior se comprometieron con el gobierno a hacer sustitución de cultivos ilícitos. Y estos líderes sociales, cuando se les presenta este tipo de amenazas, ¿qué ruta tienen? La Defensoría del Pueblo tiene una cosa que se llaman los sistemas de alerta temprana, que a veces el país no conoce eso, pero eso significa que la Defensoría del Pueblo tiene defensores comunitarios, tiene gente en las regiones que están todo el tiempo con un termómetro midiendo el riesgo. Hay más de 1.000 informes de riesgo, hay más de 500 líderes y lideresas donde la Defensoría le notifica a la presidencia, a la policía, al ejército, estos líderes están en riesgo. Hay más de 200 organizaciones, hay más de 100 municipios, solamente hablando del sistema de alertas tempranas. Claro, el Estado puede decir que protege mucha gente, o sea, aquí tenemos más de 7.000 programas de protección. ¿Cuál es el problema? El problema es que son normalmente sistemas de protección urbano, algunos son con sistemas de comunicaciones, otros son con sistemas defensivos, chalecos, algunos son con sistemas de transporte, otros son duros con carros blindados y con armas, etcétera. Pero cuando tú miras dónde están ubicados esos sistemas de protección, están ubicados más en las ciudades. Por supuesto, a un líder indígena en la Sierra Nevada, pues si le dan un teléfono no le sirve, si le dan un chaleco, imposible, y si le dan un carro blindado, pues no puede andar, ¿cierto? Entonces hay unos programas de protección colectiva
hay unos sistemas de protección colectiva. Apenas hasta donde sé, están funcionando 60 programas de protección colectiva. Deberían funcionar cientos. Esos programas de protección colectiva son mucho más complejos, porque no se trata de un sistema de protección, digamos, físico, sino de un programa de garantías. ¿Qué es lo que buscan esos planes? Fortalecer las comunidades, fortalecer las autoridades propias, en el caso de los indígenas, fortalecer la Guardia Indígena, fortalecer los mecanismos, la etnoeducación, facilitar la comunicación. A veces aquí los indígenas o los campesinos tienen problema con la UNP, y entonces yo insisto, si la gente la están matando en un 87% en esas regiones, pues los programas de protección tienen que cambiar. No pueden ser armados, defensivos, etcétera, sino que tienen que ser de otra lógica, que no se estigmaticen los líderes sociales, que no se estigmaticen las comunidades. Y ese tipo de estigmatización puede llegar también a ser parte de una denuncia. No, es que hay directivas de la Procuraduría General de la Nación que colocan como falta disciplinaria el que los servidores públicos estigmaticen a determinados sectores sociales. Es decir, eso que están haciendo con FECODE es una falta disciplinaria que cuando cae en un funcionario público daría lugar a destitución. Dentro de todas estas amenazas podemos nosotros nombrar un autor intelectual que... Y había un correo electrónico que con el mismo correo electrónico llevaban 8 años amenazando a la gente. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Sí? ¿Dónde está la investigación? Si están las amenazas y mandaban por el mismo correo las amenazas, ¿por qué el Estado no actúa? ¿Cierto? Es decir, las amenazas son de todo tipo. Es decir, hay unos patrones de amenazas y el Estado le parece que las amenazas no son trascendentales, pero insisto, casi todos los muertos fueron previamente amenazados. Podemos decir entonces que el Estado también de una u otra manera busca un nivel específico de esa amenaza para poder empezar a, entre comillas, creerle al líder social. Ese es un problema también. A veces el Estado le dice al líder que eso es una autoamenaza. Debo reconocer que también se han presentado casos de autoamenazas, ¿sí? Pero yo creo que hay que partir del principio de buena fe y el Estado debe reaccionar lo más rápido posible. Es decir, normalmente cuando la gente la van a matar y le llegan amenazas o le hacen un atentado o lo están buscando para asesinarle, hay que pararle bolas, hay que tomar eso en serio. Es la vida de la gente la que está de por medio. Pero indudablemente el Estado colombiano podría decir, este es el único país que tiene programas de protección, pero esos programas siguen siendo insuficientes si el Estado no toma realmente, pues, cartas en el asunto.